El presidente Danilo Medina y la comitiva que le acompaña de ministros y empresarios sostuvo hoy, en horas de la tarde, que es hora en China, horas de la tarde, la reunión que estaba prevista y la firma de los acuerdos que estaba previsto entre los presidentes de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Es un conjunto de acuerdos los que fueron firmados que se sustentan en un proyecto de cooperación que está basado en unos principios de no intervención, de apoyo en aspectos relacionados con el desarrollo, de respeto a la soberanía y de procura de la cooperación internacional para la solución de temas relacionados con uno u otro país. Sobre esa base se establecieron acuerdos vinculados con la seguridad pública, estudio, formación de personas, aspectos técnicos, aeronáuticas, y estos acuerdos fueron firmados en el día de hoy. Se entiende que si vemos la lista de acuerdos que están firmados, Acento acaba de publicar ahora, es una respuesta a la petición que había hecho el Partido Revolucionario Moderno, en el sentido de que se dieran a conocer los contenidos de los acuerdos. No solo el Partido Revolucionario Moderno, sectores que siguen los asuntos de la política y la economía tenían interés en que todo eso fuera clarificado. Obviamente, si tú lees eso, es una especie de desiderato, una lista de deseos. Es una lista de deseos. No hay todavía nada concreto, son memorándum de intención. Exactamente. Pero sí, a nadie le debe caber duda de que China tiene realmente la intención de materializar muchas de esas inversiones, muchos de esos proyectos, no porque quiera regalarle nada a nadie, sino China es una economía en expansión. Y más ahora que el gobierno de Trump tiene una política equivocada de intentar frenar a China, que no podrá, porque usted no puede contener una economía de ese tamaño. De hecho, en el propio Estados Unidos, él ya se piensa que va a comenzar a ceder. Tiene una reunión próximamente con Xi Jinping. Entonces, más que un asunto de verlo como una gratificación por las relaciones, es un negocio. Yo creo que ciertamente se puede, como se dice, ganar. Ambas partes ganan. República Dominicana necesita de mucha inversión nacional e internacional, de creación de empleos, de mejoría en temas de infraestructura, por ejemplo, puertos, carreteras. Se habla de un ferrocarril, que hay que decirle a quienes hablan de que eso es algo como nuevo o que no se hace 2 o 3, eso es viejísimo. muy bien. Ese proyecto, de alguna manera, lo que intenta es rescatar el trazado del ferrocarril que se construyó en época de Lilis. ¿Verdad? Que no había uno nacional, pero sí existía, que había de Santiago a Puerto Plata. Y La Vega Sánchez. La Vega Sánchez, que debió ser Santiago-Samaná, pero nunca se completó. Sí empalmaba San Francisco, Salcedo y todos esos pueblos. Y todos los ferrocarriles que había entre el este, la zona cañera. La zona cañera. Entonces, luego, en el gobierno de Hipólito Mejía, tú mismo redactaste unos reportajes que publicamos, entonces estábamos en el Caribe. Hubo el intento con unos puertorriqueños que eran medios aventureros. Bueno, había un señor apellido Ventura Santana. Y uno dominicano nacionalizado estadounidense. Sí, que era el promotor del proyecto. Sí. Y ese era un proyecto que pretendía empalmar Jaina con Puerto Plata. Con Santiago. Y de ahí a Puerto Plata. Por los pueblos de La Vega y Bonao y Villa Altagracia, vinculándolo con transporte de carga y transporte de pasajeros. Exactamente. No por la vía tradicional, es decir, la autopista, sino descargar de tránsito pesado la autopista. Obviamente Duarte. Eso iba a aligerar mucho la carga de contaminación y deterioro de carretera, porque no es lo mismo un ferrocarril, ¿verdad? Aquí ya tuvimos en el pasado y era bastante efectivo, ¿verdad? El transporte de carga, incluso de pasajeros que se hacía. El presidente Danilo Medina ha sido el segundo presidente que sostuvo reunión con el presidente de China, Xi Jinping. El primero fue Salvador Sánchez Serén, que se reunió ayer. De los que están visitando. De los que están visitando China. Es el China presidente de El Salvador. Y el siguiente, que será mañana, parece ser la reunión del presidente de Cuba, Díaz-Canel. Que está en Rusia. Que está en Rusia. En Rusia, sí. Con el presidente de China, Xi Jinping. Sí. Está en Son Rusia. Tres presidentes latinoamericanos. Nosotros decimos esta tarde, pero allá debe ser sábado ya. Porque ser. Hay una diferencia bastante grande. Entonces, lo más probable es que el presidente Díaz-Canel esté viajando ya hacia China, está en Rusia. Así es. Entonces, es un momento muy especial
porque no solo se trata de la expansión de las relaciones de China, sino que hay una especie de vuelta a Guerra Fría unilateral, digo yo, de parte del gobierno de Estados Unidos que encabeza el señor Trump y con el señor Bolton, que es un hombre que tiene un discurso de los años 40. Bueno, Bolton anunció ayer medidas del gobierno norteamericano de sanciones contra Venezuela y contra Cuba y dejó listo, dice, las sanciones que podrían venir contra el gobierno de Nicaragua. Nicaragua también, ya lo está sancionando públicamente con toda esa andanada que lanzó. E incluso este señor llega a la ridiculez de criticar al presidente Obama, o sea, uno entendía que en Estados Unidos había continuidad de Estado con muchas cosas, porque se tomó una fotografía en la Plaza de la Revolución en Cuba y detrás está la famosa imagen del Che Guevara. De Che Guevara, y que él quería que quitaran la imagen. Ahora mismo, por ejemplo, el presidente Medina fue al mausoleo de Mao Zedong. Eso sea Danilo comunista, ni a los empresarios que están ahí. Yo creo que ninguno de esos empresarios son marxistas, pero eso es un asunto de cortesía. Si usted va a Rusia, probablemente vaya al mausoleo de Lenin, que es un sitio famoso, emblemático de visita. Sí. Eso no quiere decir que usted tiene simpatía por nadie. Y si va a Estados Unidos y va a la tumba de Washington o de Lincoln, tampoco quiere decir que usted suscribe toda la política norteamericana. O si va a Corea del Norte, tiene que ir a la tumba de Kim Il-sung. Yo no sé si Trump fue, pero de que se dio la mano y se acariciaron mucho, sí. Ese con Kim Jong-un. Kim Jong-un es muy cariñoso, muy afectivo, le gusta sobarle la mano. Aquí. Entonces, ¿eso hace a Trump simpatizante de Corea del Norte? No, eso son estupideces. Yo no sé cómo es posible que todavía a esta altura de juego están con esas cosas. Bueno, el acuerdo o los acuerdos firmados por el gobierno chino con el gobierno de República Dominicana tienen aspectos que pueden ser detallados más adelante. Ya el presidente se reunió con el primer ministro también. Y como hay un grupo de empresarios dominicanos que está acompañando al presidente Danilo Medina, puede ser que también, además ellos van a Shanghái, a una feria que industrial. Que es una importante provincia industrial que, señor, el tamaño de Shanghái es el doble, 2 o 3 veces el tamaño de la isla entera del Español. Bueno, eso es grandísimo. Sí. Entonces, cuando miren la fotografía, fíjense que a mano izquierda sobresale la figura de Juan Vicini y detrás hay una imagen famosa, importante, del presidente Mao Zedong. Y una estatua. Sí. Y una estatua, ¿no? Pero además ahí está Carlos José Martí, ahí está Héctor José Rizek, ahí está José Manuel González Cuesta, ahí está Abraham Hasuri, ahí está Fernando Capellán. Es decir, hay un grupo importante de empresarios de República Dominicana. Y ninguno ha sido del Pacoredo, que uno sepa. No, pero dicen que Danilo era del Pacoredo. Bueno, pero ese fue en su pasado y él tiene derecho a cambiar. Pero además, pues yo te lo digo para la gente que entiende que tiene el epidermo muy sensible, que cualquier cosa, no es comunista, sí. Pues esa gente no tiene ninguna sospecha de ser nada. Y China en estos momentos, aunque mantiene el discurso y un control político y reivindica el marxismo, pero China es una economía capitalista que ya lo dice Oppenheimer, da lecciones de capitalismo a los demás. A los demás, incluyendo a Estados Unidos. Claro, que ha tenido que copiar su método en muchas cosas. Claro. Señores, hacemos una pausa. Bueno, esta semana cierra Fausto con un encendido debate, pero medio soterrado por una parte, sobre el tema de si Danilo Medina y su gente intentarán finalmente o un cambio constitucional o algún tipo de bajadero reinterpretando la Constitución, el famoso párrafo, para volver a postularse. Parecía que con la reunión del Comité Central en el PLD las cosas habían quedado más o menos subsanadas, pero han salido aspectos de gente que tomó turno y dicen que algunos casi no le permitieron hablar todo el tiempo, como Paíno Abreu, por ejemplo, dice que no le permitieron. Y Emiliano Paredes sí habló, él dice que sí, que lo respetaron, pero que él se pronunció diciendo que eso estaba mal, la forma en que eso se aprobó. Pero no le hicieron caso. No le hicieron caso. Entonces, porque se leyó un acuerdo y ya, fue una reunión. Entonces dice que fue un acuerdo que no, eso viola porque eso no lo votó nadie, eso se acordó por fuera, por arriba. Ahora hay un comentario sobre supuestamente la letra chiquita, que quien hizo la redacción del acuerdo fue Radamés Jiménez. Y que en el acuerdo parece que no se fijaron bien en algunas letras y ahora hay una discusión, un debate sobre la Asamblea Nacional de Dirigentes
que hay que reunir para aprobar. Pero la Reinaldo dice que modificación de los no hay que estatutos. reunir a nadie, que se aprobó y ya. Por eso el roce entre Reinaldo Pared y Franklin Almeida. Que a Franklin no hay, como dice el pueblo, escucharlo mucho, porque él está dispuesto siempre a la batalla. Sí, A la batalla verbal, por lo menos. sí. Dice Reinaldo Pared que él es una persona que nunca ha tenido... Que ha sido coherente. Que ha sido Franklin coherente. lo acusó de incoherente. Sí. Sí. Entonces, no, las cosas están encendidas. Dicen que... Respétame para que te respete. Exacto. Ha habido también, dicen, alguna mediación para que ellos como que bajen un poco el tono del... Pero en realidad yo no entiendo cuál es la razón de la discusión, porque se supone que las modificaciones de los estatutos debían ser avaladas por un congreso, por un encuentro nacional de dirigentes. Sí, lo que Eso pasa no es hay- que lo que se depositó en la Junta da como un hecho que ya el PLD aprobó las primarias Aprobó las primarias Y los abiertas. leonelistas esperaban era que dijeran, nosotros vamos a celebrar entonces un pleno para entonces decirle a la Junta si realmente finalmente se va a aprobar Pero o el no. objetivo de la ley 3318 es eso. Le está pidiendo y ya el PLD lo notificó. Y dice la ley que es un organismo de es dirección. un organismo del Comité Central. Ahí es que está la diferencia, ¿no? Porque ellos albergaban alguna esperanza de que en el pleno poder conseguir la mayoría que votara en contra de esa decisión. Y es válida la comunicación del PLD con el secretario general y no con la firma del presidente. ¿Para quién? ¿Para la Junta? Para la Junta Central Electoral. Bueno, lo avaló también el delegado político, que es Monchi Fadul. Eso es lo que le importa a la Junta. Ah, bueno. Sí. Está bien. Porque dicen que Leonel no firmó el documento. Bueno, pero pues, está el secretario general y delegado político ya. Pero si Leonel piensa que va a ser el candidato electo, independientemente de que sean primarias abiertas o cerradas, ya en este caso es abiertas, él no tiene que tener dificultades con esa sutileza de la modificación Uno entendía de que los no. estatutos. Yo no sé a qué le teme, porque ellos dicen que ellos Porque, ganan como quiera ¿cuál la es el calle asunto? y andan otras encuestas por ahí diciendo que él gana como quiera. Ya. Mira, de igual manera entonces, Fausto, esto también está ocupando y preocupando, digo yo, a sectores de la oposición. Y ahí sí que yo no entiendo las razones, porque la oposición, entiendo yo, debía estar ocupada más que todo en tratar de construir una alianza con la capacidad de competir, independientemente de si es reelección o no y de quién sea el candidato del PLD. Porque ellos van a competir contra esa coalición que ha gobernado, que encabeza el PLD, no importa que sea Danilo o Leonel. Ya en 2008, 2004, bueno, ganó el PLD. En 2008 la oposición no pudo derrotar a esa Y ganó coalición. el PLD. En el 12 En ganó el 12 ganó el PLD, En en el el 16 ganó el PLD. Entonces es el PLD, no importa que sea con Danilo o con Leonel o con quien sea. Entonces, Mira, esa ha sido una entonces, dificultad. ponerse Gustavo. ahora a decir que no deben buscarla, eso no debe importar a la oposición. Más allá de un pronunciamiento diciendo que se respeten los cánones institucionales y ya. Ha habido siempre una confusión en la oposición. El candidato principal de la oposición tuvo, por ejemplo, en el año 2012, dificultades para definir a quién era que se iba a enfrentar. A Leonel Fernández, que salía del poder, o a Danilo Medina, que era el que iba como candidato. Entonces, Hipólito Mejía atacó más a Leonel Fernández que a Danilo Medina y dejó a Danilo Medina indemne, sin ningún tipo, no fue objetivizado. Danilo ganó espacio, se colocó y ganó la candidatura presidencial. Igual dicen que fue un error del doctor Peña Gómez y sus estrategas en el 96, enfilar los cañones contra Balaguer, que ya no iba, Y no contra Leonel y no contra Fernández, Leonel, que era el candidato. el muchacho que se había convertido en candidato presidencial. Ese muchacho creció. Y que no había elementos para atacarlo. Porque ese era el otro problema. No, porque no tenía... ¿De dónde tú te agarras? Él no tenía ejercicio público. Por eso. Pero nada, esos son los errores que se cometen. Entonces, ahora mismo, la preocupación de la oposición debía ser construir una alternativa. No pensar en que, bueno, si es la reelección, bueno, y si finalmente no va a la reelección y es Leonel, ¿con qué lo van a atacar entonces? Si se ocupan tanto de si cambian la constitución o no. No, yo creo que al final, si hay una elección en el Partido de la Liberación Dominicana y se mantiene la unidad, sea Leonel o sea Danilo, modificando incluso la Constitución, habría que ver cómo queda eso. La oposición tiene que objetivizar al que sea el candidato presidencial. Exacto. Porque soñar con que el pueblo es antirreeleccionista, eso no es verdad, señores. Aquí el país está dividido en dos. No, y que siempre, por los peores momentos más precarios, Balaguer se imponía.
con una oposición dividida y haciendo una que otra diablura. Entonces, el que esté yo siempre sostengo que el que está en el poder, el fraude que se le atribuye o las mañas, las hace antes de las urnas, moviendo nómina pública, comprando gente, haciendo promesas. Bueno, es que el que está en el poder, el que tiene el gobierno, tiene recursos. No solamente tiene recursos. Por ejemplo, ¿cuántas personas son las que reciben los programas oficiales de solidaridad o de apoyo? La transferencia condicionada de recursos del Estado a ciudadanos que se supone y familia en dificultad anda por 1.300.000. Suponte que de eso cada uno tenga por lo menos un dependiente. Es gente que no da un golpe absolutamente para nada y que recibe. No, algunos puede ser que dé algún golpe, pero no gana tanto. Entonces, yo conocí una muchacha que hablé con ella, que ella hace algunos trabajos domésticos puntuales. Ella recibe el bono luz, sí, donde ella vive, ¿verdad? Sí. Es madre soltera, tiene 2 niños. Ese bono luz le dan una cosita que le ponen en los colmados, con eso es como, equivale como a 400, 500 pesos al mes de subsidio de la luz, un barrio imaginado. Recibe el bono gas, sí, que son otros 500 pesos. Además de eso, recibe por un lado 800 pesos y por otro 1.000. Yo no sé cómo es la cosa. La tarjeta Solidaridad. Y ahí sí hay unas cosas. Entonces, además, los dirigentes del PLD que cubren esa zona tienen todo eso registrado. Y el regidor o el diputado cada cierto tiempo le da una comprita. O sea, eso está organizado, la gente está, eso se parece a la CLA, esa cosa que usan en Venezuela, una caja. La CLA. Entonces la gente vive de eso. Y el que no recibe nada o que simplemente es un vago que usa eso para darse una marihuana, también lo recibe. Y busca la manera de decir yo voto, yo estoy con usted y punto. Y va a los mítines. Entonces esa gente, tú desmontar eso es lo que tiene que hacer la oposición. Pero ¿cómo lo hace? Porque si van y le dicen eso te va a acabar, la gente se va a poner en contra. La única propuesta sensata en ese sentido la ha hecho Guillermo Carán, que ha dicho, no, esa gente hay que reunirla y proponerle un plan. Lo que tú recibes en un año se te va a dar de una vez y te vamos a ayudar y a entrenar para que montes un pequeño negocio, que es la forma de que el Estado se vaya desprendiendo de esa carga. Sí. Pero yo no he visto una propuesta igual a esa o mejor en el PRM, por ejemplo. Bueno, la oposición está... Criticar eso inclusive políticamente no es bueno. Está fraccionada en primer lugar y no hay un objetivo claro respecto a aquellos aspectos que van a ser señalados como debilidades del gobierno. Entonces eso es lo que debe ocupar a la oposición. Algunos señalan el tema de la deuda pública, otros señalan el tema de la corrupción. La deuda le puede preocupar a sectores de los grandes agentes económicos, pero eso al pueblo no le dice nada. Yeah. Y bueno, la corrupción también a sectores liberales, los académicos, los activistas, que no son tantos. Entonces yo creo que la oposición debe ocuparse de eso, buscar el discurso para atacar lo que ha sido al PLDismo gobernante, no si es Danilo o Leonel, porque finalmente si no es ninguno de los dos. Eso no es. Yeah. Bueno, un chance para la oposición. Volvemos en un momento, señores. Varias organizaciones, incluyendo el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, han salido en apoyo a la propuesta de atención primaria en salud realizada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Hay, por supuesto, que entender que la República Dominicana necesita con urgencia mejorar la atención en salud y eso comienza por la atención primaria. El sistema hospitalario de República Dominicana ha sufrido transformaciones, hay muchas dificultades, hay carencia de recursos. El gobierno ha dedicado una enorme cantidad de recursos a la parte de infraestructura y hotelería sanitaria y ha descuidado toda la parte de servicios, la calidad de los servicios en términos de la atención del personal de salud. Y lamentablemente, ya sea por descuido, por falta de previsión, porque hay otros actores que han participado como sector privado en el sistema de salud, incluyendo las administradoras de riesgos de salud, se ha encarecido la protección de la salud en República Dominicana. El gasto de bolsillo es extraordinariamente alto, tenemos diferencias notables
en relación con los sistemas de salud de otros países y República Dominicana no logra mejorar sus indicadores en aspectos que son esenciales para la atención y el cuidado de la salud de las personas. Una enfermedad, una infección, un problema menor en cualquier familia de clase económicamente no empoderada, sencillamente se convierte en un elemento de empobrecimiento mayor. Una tragedia. Casi. Una tragedia, una enfermedad catastrófica, un cáncer, una situación, las infecciones cardíacas, la diabetes, se convierten igualmente en formas de destruir la economía familiar. Mira, o sencillamente permitir que la gente se muera. Ese es un problema cardinal, fundamental. Yo creo que los esfuerzos de todos los sectores sensatos, incluso también la oposición política, que tiene que presionar a que se reforme si hay que reformar la ley y la parte que todavía es rescatable, echar a andar lo de la atención primaria, cueste lo que cueste. Y por otro lado, se está hablando de la reforma de la ley, pero de la ley en total, porque se piensa también reformar los asuntos del fondo de pensiones. Que hay muchas tensiones con eso, porque las AFP dicen que ese dinero está ahí, pero hay muchos casos de personas que han muerto, el afiliado, y le ponen muchos obstáculos a la familia para recibir ese dinero. Creo que se habla de una suma cercana a los 800 millones de pesos. Que están ahí, que la gente no ha podido acceder. No le han puesto muchas dificultades. Entonces, eso por un lado. La misma AFP, por lo que han dicho algunos de los ejecutivos de la asociación que las reúne, tienen interés en que se reforme y dicen que quieren ampliar la edad de retiro, que está en 60, llevarlo a 65 años. Cualquier cosa, si se ponen de acuerdo, yo pienso que las tres partes, porque hablamos siempre de que, y sobre todo en el sector empresarial, que no es bueno cambiar las reglas de juego. Si tú inviertes en algo en base a unas reglas, no te las pueden cambiar después que tú has hecho la inversión, ¿cierto? Pero eso es válido también para el ciudadano. Es decir, al ciudadano que tiene un plan hecho de retirarse a los 60, ¿verdad? O tiene una condición especial de salud y cuenta con eso a los 60 años, no le puede venir ahora que tiene que esperar 5 años más. Porque eso sería cambiar entonces la regla de juego y se podría atacar esa reforma de ley como inválida porque eso es aplicarla en retroceso o a futuro. Usted tenía ya unos planes y unos proyectos. Entonces, una forma podría ser, digo yo, si se va a hacer eso, Fausto, es que digan, bueno, borrón y cuenta nueva. Que tenga su dinero ahora, que se le entregue y se comienza de nuevo. Y así le pueden poner 70 años que quieran. Mira, Gustavo, el riesgo que estamos corriendo con estas modificaciones a la ley de seguridad social, incluyendo la parte de salud e incluyendo ese otro aspecto. Porque es una sola ley, eso es en su conjunto. De pensiones. Realmente estamos corriendo el riesgo de construir un Frankenstein deformado totalmente, sin un objetivo claro o específico. Hay una serie de elementos que son los principios sustanciales de la seguridad social en República Dominicana. Obviamente hay intereses, el gobierno tiene particularmente intereses, el ahorro que se ha creado con la seguridad social. Eso ha dado mucho sustento. El que le ha dado uso a ese ahorro ha sido el Estado Dominicano, que es el gran prestamista. Y además que los fondos de pensiones lo que hace es que colocan eso en el Banco Central y ahí tienen una rentabilidad. 800.000 millones de pesos que hay en ahorro. Bueno, pues la mayor parte de ese dinero lo tiene el gobierno y la banca que ha participado y participa de eso y que cobra intereses y paga intereses. Pero ¿cuáles intereses? Porque no, está bien, cuando viene de que sobrepasa lo que se pensaba de rentabilidad, te tumban el 25%. Bueno, hay un cobro. Eso no puede ser. Hay un cobro que se hace por la administración de esos recursos tuyos. Me gustaría ver que un banco te pague a ti por un ahorro tuyo 25%. No es 25%. No, 25% cuando se supone que hay una ganancia por encima de lo promediado en un mes determinado, un año. Bueno, lo que hay es que, en definitiva, para los ahorrantes... Pero que eso no lo pagan a nadie un banco. Para los ahorrantes, la rentabilidad del ahorro de las pensiones es sumamente precario. Claro. Sumamente. Y cuando aumenta un chin, se le lleva el 25%, porque eso está ahí.
Eso es una barbaridad. Es una comisión que se cobran las administradoras de fondos de pensión. Eso es un comezón casi. Bueno, es una comisión que se Entonces, lo come todo. Qué bueno que el gobierno ha puesto la atención primaria como una de sus prioridades. Porque esto, señor, en algún momento va a explotar el sistema de salud quebrado que hay en República Dominicana. Porque tan sencillamente, pese al gasto y la inversión que hace el gobierno presupuestariamente en salud, es el segundo más grande presupuesto de una institución pública después de la educación. Entonces, no hay eficiencia. No hay eficiencia. Tú vas a un hospital público y lamentablemente es muy precario el servicio. Solo operan bien los hospitales que tienen que son copagos. De copago, que son especiales, con un patronato, con una cosa que reciben unas subvenciones por encima, ¿verdad? Y que son tratados como las niñas lindas del gobierno, pero los tradicionales están quebrados. Bueno, ahí esperemos a ver qué va a pasar con la ciudad sanitaria, en la que el gobierno ha invertido cerca de 10.000 millones de pesos. Es un proyecto en el que el presidente Danilo Medina ha puesto muchísimo empeño y digamos que es una de las grandes inversiones en infraestructura hospitalaria, de hotelería hospitalaria. Ojalá que ahora que están hablando de reforma, se reforme una parte, la cobertura en los medicamentos, en donde es esquilmado el usuario, esquilmado. Pueden tener un medicamento 99.99% de los componentes y si hay un 0.1, dicen, no, ese no te cubrimos. Es una barbaridad eso. Bueno, son de las muy serias dificultades que tenemos en un sistema de salud inequitativo, deficiente, de baja calidad, que pese a todos los estudios y evaluaciones y recomendaciones que se han hecho desde organismos internacionales, organismos de cooperación, la Organización Mundial de la Salud y ONGs, etcétera, el gobierno no logra dar pasos de avance. Todo lo que estamos haciendo en materia de salud implica obras de infraestructura, es decir, dinero que va a construcción, a blo, cemento, etcétera. En materia de atención, independientemente de que sea un centro hospitalario precario físicamente, si hay atención es otra cosa. Claro, no. Ya eso debe ser el 80%. Debe ser exactamente, la atención la prioridad. No lo es, porque hay mucha gente que busca la borona que se desprende del movimiento de tierra y de la colocación de varilla y cemento. Muy lamentablemente. Así es, no es otra cosa. Señores, muchas gracias, que pasen buen fin de semana. Será hasta el martes porque el lunes es feriado. Feriado, por el Día de la Constitución de la República, ¿verdad? Que 6 de noviembre. Se adelanta. Se adelanta un poco, en este caso. Muchas gracias.